Hola, buenos días hermanos, ¿cómo están ustedes? Que el Señor les bendiga. Vamos a comenzar en esta mañana con la última clase de esta serie que se llama eh, José el siervo, y vamos a ver José y su prisión, que está en Génesis capítulo 40 del 1 al 23. Bien, recuerden que estamos viendo Cristo en cuadro y estamos viendo esta serie que se llama José el siervo. José y su prisión. Este es maravilloso, también este capítulo 40, porque aquí hay varias similitudes, o sea, cuadros acerca de la muerte de nuestro Señor Jesucristo y cómo se está dando esta, esta historia aquí de José en el capítulo 40, que es semejante a lo que nuestro Señor Jesucristo también sufrió en la cruz. Bien, vamos a comenzar, pero primeramente con oración, y les invito a orar, hermanos y amigos, el que está viendo esta clase. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Grande y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justo, verdadero son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, Señor, y glorificará tu nombre? Padre bueno, Padre misericordioso, Señor, te ruego por esta lección que tú nos cuides, nos protejas y nos guardes, Padre, y para todos aquellos que pueden verlo, Señor, que sea una bendición. En el bendito nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén. Bien, entonces vamos a ver el capítulo 40 y no vamos a leer el capítulo porque vamos a ir desglosándolo, porque si lo leemos vamos a ocupar mucho tiempo también y yo encuentro que esta clase está un poquito más extendida. Vamos a ver. Bien, entonces el primer punto que vamos a ver es José, recuerden, José y su prisión es lo que estamos viendo en este cuarto, digamos, punto que hemos visto de José el siervo. Y así que vamos a ver el punto A, que dice José es contado con los inicuos, y con dos específicamente dice ahí eh, ahí dice la diapositiva, digamos, diapositiva se decía. Bien, José, recuerden, José no estaba solo en el lugar de sufrimiento, eso es muy importante. José no estaba en lugar solo en el lugar de sufrimiento. Recuerden que en el capítulo 39 dice que Jehová estaba con José, y ahí tenemos también todo, Jehová estando con nosotros. No tenemos momentos, si tenemos sufrimiento, pero podemos soportarlos con la presencia de nuestro Señor Jesucristo en nuestra vida. Bien, recuerdan que antes vimos en la escena anterior, vimos un cuadro del seno de Abraham y la descripción de la cárcel en donde pusieron a José. Recuerdan que lo pusieron en la cárcel de los presos el rey, en la cárcel de los presos del rey. No pusieron a José en cualquier cárcel, sino en la cárcel de los presos del rey. Así también nuestro Señor Jesucristo fue al seno de Abraham, cuando lo vimos ahí en Efesios, y llevó cautiva la cautividad. Recuerdan entonces, era una cárcel y esto implicaba mucho sufrimiento para José. Así que en el capítulo 40 podemos ver el cuadro del lugar como cuadro del lugar de sufrimiento de Jesús en la cruz. Ahí dice, cuando Cristo estaba en la cruz, también no estaba solo. Recuerden, no estaba solo. Cuando Cristo estaba en la cruz, en el lugar de sufrimiento, no estaba solo. Fue contado con los inicuos. Específicamente dos inicuos, exactamente como José, que fue contado con dos inicuos también. ¿Se acuerdan? Vamos a verlo. Uno es el jefe de los coperos y el jefe de los panaderos. Vamos a primeramente ahí a Marcos capítulo 15, versículo 26 y 28. Marcos capítulo 15, versículo 26 y al 28. Entonces ahí dice que él estaba con los o sea, em,
Buenos días, hermanos, ¿cómo están ustedes? Que el Señor les bendiga en esta mañana. Vamos a ver esta clase, la última de esta sección de José, el siervo. Vamos a ver el último punto, así que les invito a ver el capítulo 40 de Génesis y vamos a ver José y su prisión, que es de la lección José el siervo. Recuerden que estamos viendo Cristo en cuadro y José es uno de los mejores cuadros de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a ver hoy día José y su prisión, Génesis 40. No vamos a leer todo el capítulo porque es un poquito más extensa la clase, así que para ver todos los puntos, el punto 4 en general, todo, para que podamos entender eh, esta maravillosa historia del Génesis 40. Bien, vamos a orar primeramente para que el Señor bendiga esta clase. Les invito a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, grande y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Solo tú eres santo, Padre mío. Y le ruego, Señor, que usted sea con esta clase, Señor, dándole a los hermanos entendimientos de mí, Padre, que no hable lo mío, mis pensamientos, sino lo que he encontrado en tu palabra y en esta lección, Padre. Le ruego, Señor, que usted nos cuide, nos proteja, nos guarde todo peligro y todo mal. Cuida a mis hermanos, Padre, y te pido muy especial por Chile, Padre, que tú seas cuidando a Chile, protegiendo a Chile, especialmente, Padre. Te ruego, Señor, muy humildemente, Padre, que tú nos proveas de lluvia. Necesitamos lluvia para nuestro país, Padre. Si es tu voluntad, Padre, tú puedes abrir, Señor, las nubes, Señor, y darnos un poco de agua. Te lo ruego muy humildemente, Padre, en el bendito nombre de tu Hijo amado Jesús, mi amado Salvador y Señor. Amén. Bien, vamos a ver José y su prisión desde Génesis 40 del 1 al 23. Vamos a ver primeramente el punto A del 1 al 3 y dice que José es contado con los inicuos, con dos específicamente. ¿Recuerdan? Entonces, el punto 1, José no estaba solo en el lugar de sufrimiento cuando estaba en la cárcel. Aconteció después de estas cosas que el copero del rey de Egipto y el panadero delinquieron contra su señor el rey de Egipto, y se enojó Faraón contra sus dos oficiales, contra el jefe de los coperos y contra el jefe de los panaderos, y los puso en prisión en la casa del capitán de la guardia, en la cárcel donde José estaba preso. Entonces recuerden que José no estaba solo en el lugar del sufrimiento. También vimos ahí en el cuadro del seno de Abraham, en la descripción de la cárcel en donde pusieron a José, es una descripción en la cárcel de los presos del rey. Ahí también Jesús estuvo en prisión y digamos, cuando murió llevó cautiva la cautividad. Pero sin embargo era una cárcel eh, y esto implicaba mucho sufrimiento para José. Así que en este capítulo, aquí en Génesis 40, podemos ver un cuadro del lugar de sufrimiento de Jesús también en la cruz. En la cruz, cuando Cristo estaba en la cruz, en el lugar de sufrimiento también no estaba solo, fue contado con inicuos, específicamente también con dos, así como José aquí como el panadero y contra el copero, Jesús también eh, estaba con dos malhechores. Bien, vamos ahí a ver en Marco, capítulo 15, versículos 28 y 29. Marco, capítulo 15, dice que Jesús murió, fue crucificado con dos ladrones. Bien, dice Marcos capítulo 15 versículo 26 y al 28 y dice así, eh, y el título escrito de su causa era el rey de los judíos. Crucificaron también con él a dos ladrones, uno a la derecha y el otro a la izquierda, y se cumplió la escritura que dice, y fue contado con los inicuos. Y fue contado con los inicuos. Entonces José estaba solo con el copero y el panadero en la cárcel,
Cristo también estaba en la cruz, y cuando fue crucificado no estaba solo. Habían dos personas, dos inicuos, uno a la derecha y el otro a la izquierda, como dice aquí en Marcos. Bien, el- y dice el punto B, dice José habla del futuro de los inicuos, el futuro de los inicuos. Eh, ¿Cuántas veces hemos visto los sueños y cómo José también interpretaba estos sueños? A través de la historia de los sueños, podemos ver que llegó a ser una fuente de bendición para los malhechores que fueron metidos en la cárcel junto con él, que fue el copero y el panadero. Primeramente vamos a ver ahí el versículo 9 al 15 del capítulo 40, capítulo 40, versículo del... del capítulo 9 al 15, vamos a ver primero que estaba el jefe de los coperos, dice el versículo 9. Entonces el jefe de los coperos contó su sueño a José y le dijo: yo soñaba que veía una vid delante de mí, y la vid tres sarmientos, y ella como que brotaba y arrojaba su flor viniendo a madurar sus racimos de uvas, y que la copa de Faraón estaba en mi mano, y tomaba yo las uvas y las exprimía en la copa de Faraón, y daba yo la copa en manos de Faraón. Y dijo José: esta es su interpretación. Los tres sarmientos son 3 días. Al cabo de 3 días levantará Faraón tu cabeza y te restituirá a tu puesto, y darás la copa a Faraón en su mano, como solías hacerlo eh, cuando eras su copero. Eh, tengas, tengas ese bien, y te ruego que uses conmigo de misericordia, y me saques de esta casa, porque fui hurtado de la tierra de los hebreos, y tampoco he hecho aquí, porque me pusiesen en la cárcel. Es que me salté el capítulo 14, disculpen. Y acuérdate pues de mí cuando tengas ese bien, y te ruego que uses conmigo de misericordia, y hagas mención de mí a Faraón, y me saques de esta casa, porque fui hurtado de la tierra de los hebreos, y tampoco he hecho aquí para que me pusiesen en la cárcel. Bien, entonces aquí el copero va a ser librado y restaurado en el puesto donde estaba antes, eh, sirviendo al rey Faraón. Pero también hubo aquí del versículo 16 otro que era el panadero, y el jefe de los panaderos no recibió tan buenas noticias como el, el copero. Le dijo que él sería juzgado, condenado y muerto, colgado en una horca y expuesto a las aves que comerían su carne sobre él. Vamos a ver el versículo 16 al 19. Dice: viendo el jefe de los panaderos que había interpretado para bien, dijo a José: también yo soñé que veía 3 canastillos blancos sobre mi cabeza, y en el canastillo más alto había toda clase de manjares de pastelería para Faraón, y las aves las comían del canastillo de sobre mi cabeza. Entonces respondió José y dijo: esta es su interpretación. Los 3 canastillos 3 días son, y al cabo de 3 días quitará Faraón tu cabeza de sobre ti, y te hará colgar en la horca, y las aves comerán tu carne de sobre ti. Entonces, aquí el panadero sufre la muerte. José le interpreta los sueños y es muerto. Entonces, la importancia que el jefe de los coperos es el que se salva. ¿Por qué? Vamos a ver por qué.
siendo el jefe de los coperos, él está conectado con las uvas. Pero primeramente vamos a ir a Isaías capítulo 53, en versículo 10 al 11. Isaías 53, versículos 10 al 11, dice: 10. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá el linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho por su conocimiento. Justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Y Mateo capítulo 26, entonces recuerden que estamos viendo eh, la conexión que hay con el jefe de los coperos. ¿Por qué? Porque él tenía, eh, digamos, preparaba con las uvas lo que es eh, lo que saque el jugo de la uva, que era para placer y satisfacción del rey. Esto nos muestra un tipo y cuadro de la salvación que nos viene a nosotros a través de la sangre de Jesús, que fue derramada para satisfacer al Padre, satisfacer su justicia, así conseguirnos la salvación. Entonces vamos a ir a Mateo capítulo 26, y vemos aquí también el recordatorio de que debemos hacer. Mateo capítulo 26, versículo 27 al 29. Mateo 26, capítulo 26, versículo 27 al 29. Dice: y tomando la copa y habiendo dado gracias, le dio, diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta aquel día que lo beba de nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Entonces, la importancia del jefe de los coperos es que tiene que ver con la uva, con la preparación de la uva. Así también con un cuadro de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y el jefe de los panaderos sufre la condenación o una muerte cruel en el aspecto del pan. Lo que hacía el panadero, lo que ofrecía al rey, o sea, a Faraón, es la obra de las manos, o sea, con sus propias obras. Sabemos que el hombre no puede salvarse. Entonces, ¿recuerdan la historia de Caín y Abel? Cómo Caín llevó del fruto de la tierra y Abel llevó un cordero. Entonces, y Dios recibió primero lo de Abel, pero rechazó lo otro. Dios Dios no quiere, digamos, nuestras obras. Dios no quiere nuestras obras, sino que Él quiere la sangre de su Hijo que se derramó en la cruz. Y vamos ahí a Isaías capítulo 64. Isaías capítulo 64, versículos 6. Dice, y 6, 4 dice, ¿estoy bien? 64, 6, ahí sí, capítulo 64, versículo 6. Si bien todos nosotros no somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevarán como el viento. Entonces aquí vemos esta situación. Todas nuestras justicias son como trapos
de inmundicia. Por tanto, nosotros no podemos llevar las obras a nuestro Señor Jesucristo. Dios mandó a su Hijo y Él lo hizo todo por nosotros. Jesús y su prisión, Génesis 40 del 1 al 23. Es por esto que Cristo pudo decir que no hay otra manera de ir al cielo. Sabemos que no hay otra manera de ir al cielo, y aquí hay varios versículos, especialmente este que está en Juan, capítulo 14, versículo 6. Juan capítulo 14, 6, que dice, vamos allá, Juan 14, 6. Dice, y Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces no hay otra forma de llegar a Dios, sino es por medio de Jesucristo. Y Primera de Juan, capítulo 5, Primera de Juan, capítulo 5, versículo 11 y 12. Juan capítulo 5, versículo 11 y 12 dice, y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo no tiene la vida. Estas cosas, bueno, esa está ahí nomás. Estas cosas, pero veamos el 3. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Para que sepáis que tenéis vida eterna. Y en Apocalipsis capítulo 21, versículo 8, también tenemos este maravilloso versículo que dice, bueno, en el sentido de que hay gente que no podrá entrar al cielo, como por ejemplo dice en Apocalipsis 21:8, Apocalipsis 21:8, dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda, que es la muerte. Entonces no hay otra manera de ir al cielo, sino es por Jesucristo, nuestro amado Salvador. Después dice, de los malhechores que fueron crucificados con Jesús. De estos fueron, recuerden, dos, uno a la derecha y otro a la izquierda. De los dos malhechores que fueron crucificados con Jesús, solo uno se salvó en el momento, el otro murió y sufrió la justicia, así como el copero y el panadero. El copero se salvó, el panadero murió, así también los dos malhechores que fueron crucificados con Jesucristo, uno murió, se fue al infierno, y el otro al cielo, que todavía está sufriendo y seguirá sufriendo si no ha tomado la decisión por Cristo Jesús. Entonces vemos ahí en Hechos capítulo 20, esta historia, Hechos capítulo 20, Hechos capítulo 20, el versículo 21. Hechos capítulo 20, versículo 21, dice, perdón, Lucas, capítulo, ya me estaba, ustedes no me dicen nada, me estaba adelantando, es Lucas, capítulo 23, por eso no me sonaba tanto, dije yo. Lucas, capítulo 23, capítulo 23, versículos 32 al 43, ahí sí, llevaban también con los otros dos, ese es el versículo que necesito. Y está en el Lucas capítulo 23, versículo del 32
al 43, dice, llevaban también con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos, y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí, y los malhechores, uno a la derecha y el otro a la izquierda, y Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen, y repartieron entre mí sus vestidos echando suerte. Dice, echando suerte. Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernadores se burlaban de él, diciendo, a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le encarnecían, acercándose y presentándole vinagre, y diciendo, si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Y había también sobre él un título con letras griegas, latinas y hebreas, este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió, diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecían nuestros hechos, mas éste ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces, el que se salvó y el que se arrepintió de sus pecados y reconoció lo que era un pecador, era malo y él estaba pagando por sus hechos y era digno de mente, pero puso su fe, su confianza para la salvación en el Señor, el Rey del mundo. Entonces también vamos a... El que se salvó se fue arrepentido, o sea, se arrepintió de sus pecados. Esto es exactamente lo que todos debemos hacer, arrepentirnos de nuestros pecados. Bien, dice ahí en Hechos capítulo 20, versículo 21. Hechos capítulo 20, versículo 21, testificando dice, testificando a judíos, a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Hechos capítulo 20 y 21. También vemos ahí en Hechos capítulo 17, Hechos capítulo 17, versículo 30 al 31. Hechos 17. 30 al 31. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Con haberle levantado de los muertos. Entonces, también nosotros debemos arrepentirnos. Pero ahora dice en Romanos capítulo 3, versículo Romanos capítulo 3, versículo 21 al 22. Hechos en Romanos, estoy un poquito más adelante. Hechos Romanos 3, 21 y 22 dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, eso es lo que debemos hacer, arrepentirse arrepentirnos de nuestros pecados, que me imagino que muchos que estarán viendo esta clase lo han hecho, y los que no, amigo, te digo que debes arrepentirte de tus pecados y confesar a Jesucristo como Hijo de Dios.
Bien, vamos ahí a Génesis capítulo 40, desde el versículo 20 al 22, y dice, ahí, José habló la verdad del futuro de los inicuos. ¿Se acuerdan? De los inicuos. Lo que dijo José sucedió al pie de la letra. Lo que soñaron los jefes, tanto el panadero como el copero, sucedió al pie de la letra. Hay muchos que quieren ahora en estos tiempos burlarse de Dios y de sus palabras. Dice, porque el Señor no ha venido, ¿por qué no viene entonces? Y dejan de hacer cosas. Y digamos, no creen que Jesús va a venir. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 3 y 4. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 3 y 4. Dice: sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias, y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Pues que el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Entonces, no creen que el Señor va a venir, pero el Señor viene. Bien, después dice ahí también en Salmos capítulo 2, versículo 1 al 3 dice: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y los príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos nosotros sus cuerdas. Punto 3. Los que no entienden es que la palabra se cumplirá. Cada palabra se cumplirá. Y recuerden, vamos ahí a Salmos, justo un poquito más adelante, dice 4 y 5, el que mora en los cielos, dice, el que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos, luego hablará ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero también dice ahí en Mateo capítulo 24, versículo 35, un versículo que dice una gran verdad como toda su palabra. Dice Mateo 24 y 25. Dice Mateo 24 y 25. Perdón, es 35, hermanos. 35. Por eso no me sonaba, porque al leer el 25, y yo os lo he dicho antes, no tiene nada que ver con lo que estamos viendo, pero el versículo que necesitamos es el 35. Y dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Entonces se cumplirá toda la palabra del Señor. Hay un versículo que se me viene a la mente: ni una jota ni una tilde no se cumplirá. Bueno, se me fue en este momento, pero es el versículo que se me viene a la mente. Hay una buena amonestación para todos los hombres. Dice: ¿por qué? ¿En qué sentido? Vamos ahí a Salmos, capítulo 2. Estamos en Salmos siguiendo los que se olvidan de nuestro Señor Jesús. Salmos capítulo 2, versículos del 10 al 12.
que dice: ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra, servid a Jehová con temor y alegraos con temblor, honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en él confían. Bienaventurados todos los que en él confían. Bien, dice: José quería que el inicuo, o sea, el salvo, se acordara de él. ¿Se acuerdan de la historia? Vamos ahí en el versículo 14, y comparado con el versículo 23, que es el último versículo de Génesis 40, donde dice: acuérdate pues de mí cuando tengas ese bien, y te ruego que uses conmigo de misericordia y hagas mención de mí a Faraón y me saques de esta casa. Y luego el versículo 23 dice: y el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que se olvidó. Así es con nuestro Salvador también. Quiere que nos acordemos de él. Quiere que nos acordemos de él. Dice en Lucas, perdón, me distraje con el ladrido, no sé si va a salir. Lucas capítulo 22, Lucas capítulo 22, versículos 19 y 20. Lucas 22, 19 y 20 dice: y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio, diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. El Salvador quiere que nos acordemos de él todos los días. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa, diciendo: y esta es la copa del nuevo pacto, que mi sangre, que por vosotros es derramada. Y sin embargo, el copero se olvidó de José. Dijo y muchos de los cristianos también se olvidan del Señor. Y dice en Apocalipsis, ahí capítulo 3, versículo 15, Apocalipsis 3:15 dice: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca, porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, ciego y desnudo. Por eso no te debes olvidar de nuestro Señor Jesucristo. Nunca, nunca, nunca. Nunca. Bien. Y se me quedó un versículo en un punto. Puede ser que haya un susto esperando a este tipo de creyentes. Dice: el que se olvida del Señor. Ahí en Mateo capítulo 7, versículo 21. Dice: no todo aquel que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: nunca os conocí, hacedores de maldad. Nunca os conocí, hacedores de maldad. Entonces este capítulo 40 es, vemos este cuadro de los dos malhechores, el copero y el panadero, con los dos malhechores que también uno se salvó y el otro murió. Bien, vamos a seguir. Dice: conclusión. Tenemos una aplicación
sencilla, que es sencilla. José es un cuadro del siervo de Jehová, de Jesucristo. Él vino a esta tierra para servirnos a nosotros y últimamente y morir por nuestros pecados, sufriendo en la cruz que nosotros merecíamos. Él manda al mundo y exige nuestra sumisión y obediencia, solo que es por un tiempo. Está ejerciendo mucha paciencia y longanimidad con nosotros y nos ofrece su perdón cada día y la vida eterna. Tenemos dos pensamientos, que es para el no cristiano es el mensaje de la cruz. El mensaje de la cruz es que el no cristiano tiene que arrepentirse de sus pecados, tiene que reconocer a Jesucristo como su Salvador y saber que Jesucristo pagó por sus ofensas y pagó por él para que fuese salvo por medio de la sangre de Jesucristo. Por eso no hay salvación en ninguno otro, como vimos. Solo tiene que arrepentirse y poner su fe y confianza, su completa confianza en el Señor Jesucristo para salvarlo. Y para el cristiano, dice, acuérdate de mí cuando tengas ese bien. Entonces, teniendo la salvación, acuérdate de mí. Cristo, en Cristo tienes la seguridad eterna, una casa en el cielo. Cristo viene por ti. Por eso tú tienes que vivir la vida cristiana día a día, crucificando tu yo y tomando tu cruz cada día. Sigue al Señor cada día, acordándote, orándote, y antes que para que esperes al Señor que viene pronto. Bien, entonces vamos a dejar hasta aquí esta lección. Que el Señor te bendiga y recuerda, el Señor viene, por tanto, no te apartes. Recuerda a nuestro Señor, acuérdate en los momentos, así como el Señor dice en su palabra, que se me vino un versículo a la memoria que dice: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos, en los cuales digas: no tengo en ellos contentamiento. Que el Señor les bendiga. Vamos a dejar hasta aquí, vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, le damos gracias por esta clase que usted nos ha dado. Gracias le doy por mi Salvador Jesucristo y le doy gracias, Señor, por todo lo que usted nos da, porque nos ha cuidado, nos ha protegido, nos ha guardado. Le doy gracias en el bendito nombre de su Hijo amado Jesús, mi amado Salvador y Señor. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos, y espero verlos en otra oportunidad.